Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Es interesante en esta tarde, hermanos y hermanas, poder estar en la presencia del Señor. Antes no se podía decir hermanos y hermanas, porque eran solo invitados ancianos y predicadores. Recuerdo muy bien que no llegaban hermanas, solo varones. Pero hoy, gracias al Señor, ha cambiado todo y hoy ocupamos el tiempo en estudiar la palabra del Señor. Qué hermoso estar siendo educados por el Señor, ser siendo instruidos por Él, para trabajar mejor en su obra, para hacer mejor nuestra labor, porque al Señor le servimos. Y un día no muy tarde, hermanos ancianos y predicadores, rendiremos cuenta de nuestro trabajo en la presencia del Señor. Hemos estado observando acerca del privilegio de los disciplinados y hoy, hermanos, vamos a abordar este tema siempre en secuela, siempre siguiendo el tema de la disciplina que se ha de concluir el día de mañana, porque todavía faltan 2 exposiciones si no estoy mal. Pero quiero compartir con ustedes hoy sobre la restauración. Este tema es bien delicado a la vez, porque en el tema de la restauración, hermanos, hay que ver al creyente que va a ser restaurado. Quiero animarles, hermanos, a que podamos observar a la luz de la Biblia este tema tan de suma importancia como es la restauración de un creyente que ha sido disciplinado por pecado cometido. Primero diremos que restaurar es reparar, es renovar algo que ha perdido su estado original y se va a renovar para traerlo a su estado original. En cuanto al creyente que ha pecado, es ayudar al hermano a que vuelva a su estado original de comunión con el Señor, porque el pecado interrumpe la comunión con el Señor. La disciplina en sí no es el fin. Que un hermano haya pecado, confiesa su pecado, se le aplica la disciplina y ahora
punto final. Eso no es cierto. La disciplina es un medio para poder encaminar al hermano a la restauración. Por eso la disciplina debe de ser bíblica, para que la restauración también sea bíblica. Quiero animarles a abrir sus Biblias, por favor, a la carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. La iglesia de Galacia. Este no es un nombre, ¿verdad, hermanos? Este es, por decir, el lugar geográfico donde estaba ubicado el grupo de hermanos, grupo de personas que habían creído en el Señor Jesús. Entonces decimos la iglesia de Galacia. O la carta va dirigida a los Gálatas, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el capítulo 6 de esta carta. Veamos el versículo 1, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que el Señor se digne por su Espíritu Santo en explanar su palabra y ubicarla en nuestros corazones. Cuando estuve viendo este texto, pude pensar en la expresión que la Biblia nos da. Hermanos, si alguno fuere sorprendido. Esta palabra como que lleva a la idea de que si nosotros fuimos a sorprender a un creyente cometiendo el pecado. Pero en su totalidad no es así. Es aquella acción de que el creyente cuando va en la vida muchas veces no tiene el cuidado. El cristiano no tiene el cuidado, pega pasos muchas veces sin estar adherido a la palabra del Señor, vive en una vida desconectada de Dios, no ora, no lee. Y este creyente, porque no tiene esa conexión con el Señor, el pecado como una presa lo espera, lo caza. Y el creyente es sorprendido que ha caído en el mal, ha caído en el pecado. Y ahora, ¿qué resta hacer? ¿Qué resta hacer cuando alguien ha caído en el pecado? ¿Qué es lo que el hermano o la hermana va a hacer ahora? Tiene que buscar el camino. Hermanos, tiene que confesar. Tiene que confesar su pecado. Porque ese es el camino para ir exactamente a una restauración. Tiene que llegar a un análisis en su propia vida. Hoy estamos aquí, decía hermano Apolonio, unas 1000 personas. Y creo firmemente que el Señor conoce los 1000 corazones. Yo no. Ninguno de nosotros conocemos el corazón de cada uno de ustedes. Ni ustedes conocen el mío. Pero el Señor sí lo conoce. Si algún hermano fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre. Fíjense que los elementos para la restauración son la contrición y arrepentimiento
arrepentimiento sincero. La contrición, ¿qué es esto? ¿Qué es contrición? Es una tristeza profunda en el corazón, en el alma. ¿Por qué? Porque se ha fallado, se ha pecado. Hay veces que hay creyentes que, mire hermano, yo quiero que me disciplinen. Es que yo caí, fíjese, y hasta sonriéndose, ¿no? Pero esa no es una verdadera contrición. Ese no es un verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia que debe de haber una verdadera contrición. Cuando alguien se ha equivocado, ha fallado, ha pecado, debe de ser entristecido. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, la Biblia dice que el Espíritu se contrista en nuestros corazones. Veamos lo que la Biblia nos dice en 2 Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Y vamos a leer aquí lo que la palabra del Señor nos dice. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios, es decir, hermanos, que el creyente que ha pecado sabe que es culpable de su mal. Sabe que hay un mal en su ser. Él se siente triste. No es como aquellos dicen, mire hermano, el hermano estaba aquí con nosotros en comunión, pecó y ahora está allá en el mundo pecando. Ahora cuando el Señor venga se va a ir. Mire, no debemos de involucrar a personas inconversas en la iglesia del Señor. Porque si algún creyente peca, hermanos, el Espíritu Santo no le deja estar feliz, no le deja estar alegre porque ha pecado. El creyente se entristece y esa tristeza lo lleva a un arrepentimiento de lo que ha hecho. Esa tristeza que es según Dios produce en él un arrepentimiento. Se arrepiente de lo que ha hecho. Sabe que ha sido malo, que ha sido un pecado delante del Señor y él se arrepiente, pero se arrepiente sinceramente. No es como la tristeza del mundo. Es lamentable encontrar a creyentes que todavía digan, ay, fíjese hermano que cuando yo era futbolista o cuando yo era borracho, qué tiempos aquellos. Tremendo, como que no fuese creyente. Cuando un creyente peca, hermanos, no dice, es que estuvo feliz, estuvo alegre, lo que yo hice estuvo bien. Eso no es cierto. Vamos a ver, hermanos, que en la palabra de Dios un arrepentimiento sincero nos lleva a una tristeza e incluso a llorar por haber hecho lo malo delante del Señor. Veamos lo que dice el libro de Mateo, por favor. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4. Veamos la palabra del Señor aquí, por favor. Dice,
bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De qué llanto nos habla el Señor aquí? ¿De qué está hablando Él aquí? Bueno, algunos pueden decir un llanto porque me duele la muela. Bienaventurados los que lloran. No. Esta bienaventuranza aquí es aquellos que sienten tristeza por su mal, por su pecado. Y la única consolación está en Dios mismo, cuando la persona se arrepiente de su mal. Hermanos, es importante que cuando un creyente peca, ha sido disciplinado, tenga en una observación esa forma de vivir. Mire, recuerdo una vez la disciplina de un hermano. Cayó en el pecado del adulterio, fue disciplinado. Él fue acusado por su esposa y por su hijo. Y cuando se le aplicó la disciplina, se fue. Dejó la asamblea y se fue a otro lugar. Es increíble, pero es cierto lo que se está diciendo a través del estudio. Se disciplina y hay lugar en otro lugar para este que ha cometido el pecado. Y se fue a las otras asambleas con los otros hermanos, porque no son nuestros enemigos, ¿verdad? Son nuestros hermanos. Y se fue para allá. 5 años después, redarguido, regresa aparentemente en un arrepentimiento, se sienta ante los ancianos, estoy presente con ellos, y el hermano dice, vengo para que me restauren. Imagínese eso. Uno de los ancianos le dice, mira, ¿estás de acuerdo? Porque ellos se trataban así, tenían mucha confianza. ¿Estás de acuerdo a aceptar tu culpa de que sí pecaste? ¿Y cómo es posible que quieren que yo confiese otra vez? Pero nunca lo confesó. Tiene que haber un arrepentimiento sincero de lo que se ha hecho, de lo que se ha cometido. ¿Quiénes deben de ser restaurados? Hermanos, la restauración no es para todos los creyentes que han pecado. ¿Sabe? Es solo para el que desea ser restaurado. La restauración no es para todos los creyentes que han pecado, porque no todos quieren ser restaurados, ¿verdad? La restauración es solo para aquel que desea ser restaurado. Y este deseo se manifiesta en 2 etapas de la vida. Ese deseo en el corazón de alguien que se ha desviado de la presencia de Dios porque su pecado interrumpe la comunión con el Señor, y también, hermanos, porque cuando vemos en la Biblia el pecado, ¿hasta dónde ofende? El pecado ofende más de 3 entidades. Primero, cuando alguien peca deliberadamente en un pecado inmoral, hermanos, peca contra la santidad de Dios, peca contra la santidad de sí mismo, peca contra la santidad de su familia, peca contra la santidad de la iglesia y también peca contra la sociedad. Es grande, ¿verdad? Abraza mucho el pecado, pero eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué necesita este creyente que desea ser restaurado? Mire, se manifiesta en 2 etapas de la vida. Primero, un reconocimiento de su falta cometida. Un reconocimiento de su falta cometida. Quiero ver con ustedes al rey David. Él pecó contra Dios.
Pero veamos, por favor, hermanos, detenidamente lo que él expresa delante del Señor. El Salmo número 51, por favor. Miremos ahí el versículo 1 en adelante. Abran sus Biblias, hermanos, al Salmo número 51, versículos 1. Vamos a leer al 4, por favor. Dice así, el Salmo número 51, versículos es 1 al 4. Dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dejemos aquí la lectura. Este salmo, hermanos, se relaciona con la confesión de David. Él sabe que el Señor lo conoce. Aunque oíamos que por un poco de tiempo Él guardó silencio, Él ocultó su pecado. En ese tiempo que Él oculta su pecado, David sabe que ya no está bien. Él sabe que ya no está bien. Miren, hermanos, allí en el corazón hay una alarma llamada conciencia. La conciencia de David ya no está bien. Él se siente mal delante de Dios. Y hasta que llega Natán, ¿lo recuerdan? El Señor permite que llegue Natán. El pecado de David aparentemente quedó en oculto, porque él durmió con Betsabé. Cometió el pecado de adulterio. Y más que esto, él, hermanos, ordenó la muerte de Urías Eteo. Dios no dice por medio del profeta Natán, los enemigos mataron a Urías. No dice eso. Tú lo mataste. Dios le dice por medio del profeta, tú lo mataste. Para él ya había quedado escondido. Porque cuando alguien peca, mire, peor en estos pecados, lo primero que hace es tratar de que su pecado no se descubra. No se descubra. Y sigue aparentemente trabajando en la obra de Dios. Pero el Señor está viendo. Porque Él dice, he hecho lo malo ante tus ojos. Aquí bien podemos engañar, ¿verdad, hermanos? Aquí bien podemos decir, qué mensaje del hermano. ¡Qué maravilla! Es un hermano muy usado. Pero miren, hermanos, en lo más íntimo el Señor conoce. Por eso estábamos oyendo ahí que de aquellos que nos visitan con un acento diferente del nuestro, un estadounidense, por ejemplo. Pero ¿cómo está la vida de este hermano? Recuerdo una vez que fue enviada una cartita para que ya no se recibiera a un hermano que estaba en adulterio en su país, apoyando el pecado de adulterio incluso, y así andaba enseñando. Como nadie nos conoce. Pero mire, la omnisciencia del Señor está en todo lugar.
Y Él sabe, Él nos conoce profundamente. David dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Mire, él dice que lo más importante es reconocerlo. Algunos no lo quieren reconocer. Ese pecado que se comete, que se anda en oculto, muchos no lo quieren reconocer porque es grande el escándalo. Hace unos días estuve hablando con un hermano de una asamblea, por ética me reservo el lugar. Y dice: mire, hermano, 20 años el anciano predicando entre nosotros, ya cuando estaba grave nos llama y dicen: hermano, disciplínenme porque hace 20 años yo cometí un pecado de adulterio y no lo quise confesar. Qué triste, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo hizo en ese distanciamiento de la comunión sincera, de esa comunión verdadera con el Señor? Porque desde el preciso momento que se peca, la comunión se interrumpió. Él tiene, hermanos, el salmista reconoce su pecado. Él no dice mi falta, mi desliz. Él dice: mi pecado está delante. Veamos lo que dice aquí, por favor. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No dice delante de ti. Estábamos oyendo que con los inconversos se aplica esta verdad. Aunque te laves con lejía y amontones jabón delante de ti, esto significa que el hombre sin Cristo, aunque tenga buenas obras, jamás podrá ser justificado delante de Dios. Pero ahora David dice: mi pecado está delante de mí. O sea, me interrumpe. Mi pecado es como el semáforo en rojo. No me deja avanzar, no me deja pasar. Señor, te ruego por tus misericordias, perdones mi pecado. El Salmo número 32 que leía nuestro hermano Apolonio tiene relación con el perdón del Señor. David cree que se ha sido perdonado, porque él dice: mis pecados te declaré mis rebeliones y mi pecado fue perdonado. Dios lo perdonó a él. Pero hay una sincera confesión. Él reconoce su falta cometida. Miren, no buscó culpables. David no buscó culpables. El versículo que vemos, el 4, dice: contra ti solo. Él no busca a nadie más para culparle. ¿Recuerdan ustedes la primera excusa en la vida? ¿Quién fue el primer hombre que se excusó ante su mal, ante su pecado? Bueno, vamos al libro del Génesis, ¿verdad? Cuando Dios buscó a Adán y Dios le dijo a Adán: ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán dice: la mujer. ¿Sí lo recuerdan?
la mujer que me diste, ella, tú tienes la culpa. Mire, un hermano llegó a expresar, espero haya sido creyente, si Dios permitió que yo cayera en el adulterio, que Él me levante. ¿Ustedes creen que el Señor nos incita a pecar? No. Santiago dice que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Él se hace culpable. David asume la culpa de que él ha pecado, nadie más con él. Él no dijo, es que mi mujer, mire, no se inclinó a culpar a nadie más. No culpa ni al diablo. ¿Ustedes creen que el diablo tiene la culpa de que alguien caiga en el pecado? Es que el diablo, hermano, no. Oíamos en la palabra del Señor que el diablo no nos toca. Así, hermanos. Mire, porque el enemigo, hermanos, no nos puede obligar a pecar, porque cada uno decide. Entonces no podemos culpar a la familia, no podemos culpar a la esposa o a los ancianos o a la pobreza o al medio ambiente, a la sociedad, como para decir, es que esto me hizo pecar. No. Cuando un creyente peca, nadie más tiene la culpa, sino él mismo. Lo más difícil es asumir la culpa. Es reconocer la culpa. Y David lo está haciendo y él dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Espero que en esta tarde este estudio nos esté llevando a dragar nuestros corazones a un examen muy íntimo, hermanos, de nuestra vida delante del Señor, porque nos podemos esconder de todo lo demás. Siempre he dicho que el corazón está dividido en tres partes. Primero, la parte clara del corazón. En esa parte clara del corazón, el hombre cuenta todas sus hazañas. Es que yo aquí, es que yo allá, y empieza a hablar de todas sus victorias. Pero hay otra partecita, la parte semiclara del corazón, donde ya no queremos que nadie más lo sepa. Eso solo se sabe aquí en la casa, ¿verdad? Y luego está la parte oscura del corazón, como el sótano del corazón, donde ya no queremos que nadie entre, ni la esposa sabe las cosas. Pero el Señor sí lo conoce. Y David asume la culpa. Él sabe que Dios conoce su vida. Él reconoce. Miren, la limpieza de su pecado. Él sabe que va a venir a través de un reconocimiento verdadero de su falta delante de Dios. Si no reconoce, si un creyente no reconoce su pecado, esto impide grandemente, hermanos, su restauración. Si no reconoce su pecado, eso impide. Mire, la disciplina en sí no es el fin, porque cuando el creyente es disciplinado, queda bajo observación. Queda bajo observación. Si realmente se ha sometido a la disciplina o no. Si sigue en el mal. Fíjese que
ocurrió una situación donde la esposa en comunión, el esposo también en comunión. Quiero hacer esta salvedad porque nuestro hermano daba sobre si el incrédulo tiene esposa creyente y si la creyente tiene esposo incrédulo. Ahí no hay ningún problema de convivencia, porque ambos eran incrédulos antes de que uno de los dos se convirtiera a Cristo, ¿verdad? Y ahí si conviene vivir, pues no lo dejes. ¿Qué tal si el marido va a agarrar a golpes? Sí, ahora te hiciste evangélica, ¿qué estás haciendo? Y cada vez de culto la está golpeando. Lo que Pablo hace es proteger a cada miembro de esa vida conyugal. Entonces, si conviene, no lo abandones. Pero ¿qué pasa si es un martirio? Déjalo, pero quédate. Pero hay una razón allí. Es quedarse solo por causa de Cristo. Y como dijo uno, ay, aquí sí está duro. Pero esa es la verdad. Ahora, con una hermana que sucedió esta situación, los dos en comunión, el marido vez tras vez cometiendo pecado, 3 veces disciplinado por el pecado de adulterio, la hermana dijo, basta, ya no más. Se fue el hombre de la casa. Al poco tiempo dijeron los ancianos, vamos a ir con la hermana que lo perdone. Ya 3 veces. Llegaron, incluso yo llegué con ellos, llegamos ahí. Dice, hermana, mire, usted debe de perdonar al hermano. Sí, yo lo perdono, pero ya no voy a vivir con él. Ya no voy a vivir con él. Porque ya 3 veces y él siguió en la misma condición. Nunca se arrepintió de su pecado y murió en su maldad. No quiso arrepentirse. No tuvo ni comunión con los hermanos, porque él por su pecado siguió persistiendo en el pecado. Nunca hubo un arrepentimiento sincero, porque por lo menos para la restauración debe de ser un arrepentimiento, confesión de su pecado y abandono total del pecado. No es que se disciplinó y sigue pecando, ¿verdad, hermano? Nuestro hermano hacía una gran pregunta. Cuando David pecó con Betsabé y el Señor lo juzgó, aplicó disciplina porque el Señor lo disciplinó. Ahora, ¿cuántas veces David se encuentra otra vez en adulterio? Nunca más. Ya no más, porque él sí está arrepentido de verdad, de corazón. Bueno, hermanos, este es el primer paso. Es una aceptación de su culpa, de lo que él ha hecho, un arrepentimiento sincero, y ahora da frutos. Y ahora da frutos. Este es el otro pasito que se puede observar. Ahora da frutos. El fruto de arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero afecta toda la vida del creyente. Un arrepentimiento sincero afecta toda la vida del creyente. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Se los voy a poner así en una forma entendible. Supónganse ustedes que un hombre llega ebrio a su casa, después de haber trabajado 15 días, le pagan su quincena, pasa a la cantina, se embriaga y bien borracho llega a la casa y empieza a golpear a su esposa. Bueno, pasó el problema, al siguiente día el hombre está triste,
Se acerca a su mujer y le dice, mira, perdóname. La mujer no quiere destruir su casa. Dice, está bien. Mira, perdóname, ya no va a volver a suceder. Bueno, está bien. Lo perdona, empiezan la vida otra vez. A los 15 días vuelve a llegar ebrio. La pregunta es, ¿sí se arrepintió? No. Esta persona solo tuvo un remordimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de actitudes. Según la palabra de Dios, fue lo que los hermanos en Tesalónica, o sea, aquellos que se convirtieron a Cristo, ese arrepentimiento sincero, dejaron la idolatría y se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirle. O sea, el verdadero arrepentimiento tuvo fruto en ellos y era de servir al Señor. Ahora bien, en el creyente que ha pecado, cualquiera que haya sido su pecado, da frutos, hermanos. Ustedes recuerdan a Pedro cuando el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces que me conoces. Pedro pecó contra el Señor y él dijo, no, Señor, yo no, aunque otros te nieguen, yo no lo voy a hacer. Pero Pedro negó al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. Nos parece que tú eres uno de ellos. Pedro dijo, no lo soy. No conozco al hombre. Lo negó, ¿verdad, hermanos? Pero la Biblia dice que el Señor buscó a Pedro. Cuando el creyente peca, tiene oportunidad de ser restaurado, pero debe de ser sincero con el Señor y también con los hermanos. Veamos lo que dice Juan, por favor. Juan capítulo 21, hermanos. Juan capítulo 21, y vamos a ver el versículo 17. Juan capítulo 21, versículo 17. La Biblia dice así. Vamos a leer, hermanos, desde el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿qué pasó con él? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. El Señor le dice, apacienta mis ovejas. Miren, hermanos, lo más lindo aquí es que Pedro dice que se entristeció, lloró. Mire, algo que podríamos experimentar esta tarde si el Señor nos dice así, Fidel, ¿me amas? Si el Señor mencionara su nombre, Juan, ¿me amas?
¿Qué le diríamos, hermano? Sí, te amamos, pero Él sabe todas las cosas. Hermanos amados, mire, no puede haber restauración sin devolución de cosas. Por ejemplo, que sea una disciplina de alguien que ha robado algo. No se puede restaurar si es de que no devuelve lo robado, si no arregla su problema. No se puede. No puede haber restauración si el asunto no se ha arreglado en su totalidad. Entonces es muy necesario. Está el ejemplo también de Filemón, Onésimo. Cuando él regresa a Filemón, Onésimo ha hecho lo malo, le robó a Filemón, pero después regresa para ser restaurado en la vida de Filemón, y no una restauración así, hermanos, como quien dice, te perdono pero no se me olvida. Una restauración genuina. Pablo dice, ahora regresa a ti. Aunque en un momento te fue inútil, ahora te será útil. Y regresa a ti para quedarse contigo. ¿Para cuándo? Para siempre. Esa es la restauración. Se perdona de verdad. Cuando un hermano ha pegado estos pasos, hermanos, debe de perdonarse. Los ancianos deben de perdonarle. Cuando ya se pegó esos pasos y él va de regreso a la restauración, los ancianos deben de considerar perdonar al hermano, y la iglesia también debe de perdonar cuando se ha pecado, mediante haya un arrepentimiento sincero. Que el Señor en esta tarde nos haya bendecido a través de su palabra, y que Él siga bendiciendo a cada uno. Simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, 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 segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré. Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, segaré.